Muchos de ustedes, entiendo, que tienen un concepto erróneo de lo que es un investigador paranormal real. Hoy en día hay muchos programas en el cable, en internet, en Facebook, en YouTube, donde supuestos investigadores paranormales investigan ciertos lugares, cementerios, casas abandonadas, etcétera, que en realidad no son investigadores paranormales. Ahora, para contestar esta pregunta, obviamente que no bastaba con mi respuesta, porque estoy muy lejos todavía de tener una expertise en el tema, de ser un profesional real en la investigación paranormal. Por eso es que he tomado, por suerte, he tenido la gran suerte de conocer a los mejores de Brasil, a los mejores de Chile, a los mejores de otros países más que ahora van a ver, y de la Fundación Warren, a la cual pertenezco por suerte, y doy gracias de pertenecer a esa tremenda fundación, porque ahí es donde se ayuda y mucho a las familias. Pero no se las voy a alargar más, voy a dejarles a estos profesionales de la investigación paranormal que les digan qué es realmente un investigador. Hola, buenos días. Mi nombre es Kenny Torres. Soy un director regional para la Fundación Warren Internacional. Yo trabajo con el nieto de Eddie Lorraine Warren, Chris McKinnell, y quería hablar con ustedes unas cuantas cosas. Yo creo que para mí, siendo un investigador paranormal real, es una persona que sinceramente quiere ayudar a la gente. Lo que pasa es que hay muchas personas que están viendo la televisión y les gustan los temas de los Ghost Adventures y les gusta esa televisión de Destination Fear. Y bueno, eso es bueno, pero eso es solamente para la televisión. Yo creo que una persona real que le gusta este tema, un investigador, es una persona que sinceramente quiere ayudar a la gente. No solamente por el lujo o por estar en la televisión y que si esto, que si lo otro. Para mí eso no vale pena, ¿ok? Para ser real, usted tiene que ser real con usted mismo. ¿Por qué quiere ayudar a la gente? ¿Y por qué quiere estar, tú sabes, en esta carrera? Esta carrera es algo que siempre está cambiando. No es fácil y también el pago no está bueno porque nunca cobramos a los clientes. Lo que es un investigador paranormal real para mí es una persona que sinceramente, que honestamente quiere ayudar a la gente, pero buscan adentro de ellos mismos y quieren cambiar, quieren ayudar a cambiar a la gente. Y lo que tiene que tener honestidad, tiene que ser una persona que es de buen corazón, una persona que es de buena sabiduría, de buena mentalidad, una persona que tiene compasión para ayudar a la gente. Y entonces, si usted no tiene esas calidades, yo creo que para ti esta carrera no es para usted. Hay diferentes avenidas de ser un investigador paranormal. Hay mucha gente que le gustan ir a los edificios abandonados y le gustan poner el EVP recorder y le buscan poner las cámaras. Bueno, si eso es algo que le gusta a usted, para ti, eso está bien. Pero para mí, yo creo el trabajo lo real es en los clientes que son residenciales, las casas, tú sabes, la casa privada. Muchos de nuestros casos de la fundación y para mí vienen de gente que tienen diferentes preguntas, diferentes cosas están pasando y sinceramente ellos no saben lo que está pasando. Y entonces ellos nos buscan a nosotros para la respuesta. Y entonces para nosotros como investigadores tenemos que saber de lo que estamos hablando. Tenemos que saber de los fantasmas, de los poltergeists, de los diferentes types of hauntings, como decimos aquí en Spanglish, los hauntings. ¿Cuál es la diferencia de la diferencia y espíritu y demonio? Entonces, esta carrera siempre está cambiando. Yo creo que para mí, sinceramente, no hay experto en esta carrera. Y si usted se cree que es un experto en esto, bueno, te quiero decir que no eres.
Porque una persona tenga una televisión, una serie de televisión, eso no significa nada. Eso solamente son lujo. Para mí, la característica de una persona que le gusta este trabajo es, como le digo, definitivamente quiere ayudar a la gente. Tiene que tener un amor para la gente también. Y un amor, tú sabes, dentro de nosotros. Si esto es algo que usted está buscando para lujo y para ser famoso, por favor no lo haga. Porque honestamente vas a hacer más daño que ayuda. Que Deus le bendiga a todos. Que tenha bom dia. Salve, salve! Eu sou o João Toqueto de Oliveira, eu sou o jornalista investigativo do Caça Fantasma Brasil. Sou o diretor, né, e faço a gravação e a edição de todo o material, todas as investigações. É muito importante ter um conhecimento técnico, né? Um conhecimento dos equipamentos, né, de edição, de gravação, né? Eu fui professor de rádio, TV e cinema, então eu tenho um conhecimento muito grande de produção, de como registrar. O que acontece na investigação paranormal, que é importante, é a gente não usar os equipamentos para atrapalhar. Os equipamentos não são a coisa mais importante da investigação. A coisa mais importante são os fenômenos, né? E os equipamentos nos ajudam, sim, a registrar esses fenômenos e a mostrar para quem não está vendo o processo paranormal, né, poder acompanhar e poder verificar esses fenômenos, o que está acontecendo. É muito importante a gente escolher bem os equipamentos, sabe? Entender cada equipamento, como pode fazer leituras certas e leituras erradas. Por exemplo, os medidores de campo eletromagnético, a gente tem que descartar, tem que botar os celulares em módulo avião, tem que descartar toda a rede possível. E sempre ser o primeiro filtro. Descarta qualquer dúvida, descarta, né? Você só pode dizer que é um fenômeno quando você tem certeza que é um fenômeno, né? E isso vem com a experiência, né? Existem muitos cursos técnicos, né, de análise de imagens, de sons, né? Mas também a experiência, né, é muito importante para você poder avaliar o que é uma voz, um EVP de verdade, né, ou você está também registrando o que acontece em volta, porque nem sempre o que a gente filma é o que, quer dizer, nem tudo aparece, o que está em volta do local a gente não consegue registrar, né? Então, se você sabe se tem uma família acampando, ou se é perto de um cemitério, tem as outras casas. Então, e isso é importante você saber, né? E para descartar qualquer som real. Uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho uma experiência muito grande em TV, cinema, né? Rádio, jornal. E quando você vai registrar o fenômeno, você tem que levar câmeras com muitas baterias, né, muito cartão de memória, né, e deixar gravando o máximo possível. E depois você vai ver se gravou ou não o fenômeno. Porque se vai gravar como se grava um filme, que são cenas cortadas, você pode perder a hora que o fenômeno acontece, né? Então deixa sempre gravando tudo, né? E tenta não atrapalhar o processo, né? Os equipamentos não podem atrapalhar, eles têm que ajudar, eles têm que contribuir, né? No nosso caso, o ponto principal, o eixo da investigação é o paranormal. Existem outras equipes que o eixo é o técnico, quer dizer, cada equipe tem o seu processo. O nosso processo, ele está baseado na visão paranormal daquela situação. Então, a informação paranormal para nós é a mais importante. Mas os equipamentos têm sido valiosos, muito valiosos, né, no registro desses fenômenos, né, e também depois uma análise muito detalhada, muito criteriosa, né, e sempre verdadeira, né? Evite qualquer efeito especial, evite qualquer coisa, sabe? Até as músicas que eu usava antes, né, para sublinhar as aberturas, eu tirei tudo, sabe? Quanto mais verdadeiro, quanto mais simples, mais as pessoas vão poder analisar e ver o que está acontecendo, tá?
Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Esse é o Caça Fantasma Brasil, somos um canal no YouTube onde a gente registra já, tem todas as nossas investigações, né, há mais de 13 anos, né, e a gente convida vocês a conhecer o nosso trabalho, né, e em breve estaremos juntos fazendo investigações aí, né, com vocês no Uruguai. Tá? Um grande abraço. Olá, sou Rosa Maria Jacques, investigadora paranormal do Caça-Fantasmas Brasil. A minha parte como investigadora é onde eu uso a sensibilidade, a vidência, a telepatia, a intuição para sentir o ambiente, para nos comunicar ou diferenciar quais os tipos de energias que no local existem. A diferença entre o espírito, a diferença entre o fantasma, entre a energia do local criada por recente ou a energia de pessoas ou fatos que ali aconteceram que foram muito pesados. A função do paranormal é ter essa clareza para trabalhar junto com a equipe como conduzir e dar a cada situação o que for necessário, porque as variáveis são muitas. Nós não podemos classificar racionalmente, é isso ou é aquilo. Nós temos que sentir, vivenciar e dar a cada um o espírito, o que ele precisa dentro do que ele levou na sua crença. O fantasma, por que ele ficou tão preso naquela situação de sofrimento e de dor? As energias, por que quem as criou, gerou, que ficou impregnada no ambiente? É a energia do passado ou a energia impregnada de vivos? Então, isso cabe essa área, a paranormalidade, fazendo leituras e conduzindo independente de religiões, porque cada pessoa tem a sua, quer dizer que cada morto leva a sua fé. E dentro desse princípio de respeito, nós damos e rezamos o que eles precisam. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Navarro, investigador. Y hoy quiero comentarles lo que es un investigador paranormal profesional o paranormal en terreno. Uno como investigador siempre se hace la pregunta de qué hay en el más allá, qué hay del otro lado. Los que no tenemos capacidades siempre va a haber esa interrogante y es lo que nosotros queremos más o menos concretar y averiguar a través de nuestras investigaciones. Nuestras investigaciones son concretas, son con métodos, son con equipos, son de análisis, de evidencia en donde uno tiene que analizar todo lo que registró. Ese es un investigador paranormal real, dedicado y apasionado a lo que hace, de forma segura, de forma transparente, de forma en donde uno tiene que dilucidar y poder concretar lo que está pasando alrededor, diferenciar entre un fenómeno real y un fenómeno psicológico. Nosotros como investigadores serios siempre estamos tratando de comprobar esto de una forma en donde la tecnología nos permite, con los sensores de electromagnetismo, con los sensores de movimiento, ¿cierto? Vaciar estos datos dentro de la investigación para comprobar si existe algún fenómeno inexplicable. Recordemos que el fenómeno paranormal no tiene explicación de la ciencia, pero ahora, actualmente, quizás vamos a poder comprobarlo algún día. Esa es por mi parte de un investigador paranormal real. Un investigador paranormal novato, sin experiencia, entra en la categoría de la inexperiencia porque no sabe analizar su material, no sabe definir qué tipo de entidades las que se encuentran en los lugares, no sabe identificar si una evidencia es real, es falsa, si una foto está manipulada, si un audio es real o no. Todo eso lo tienen estos investigadores inexpertos que no estudian el fenómeno. Estudiarán el tema esotérico, de limpieza, pero no desarrollan esta parte que es súper importante, que es la del análisis, el vaciar datos, la parte técnica de la investigación, que eso es lo que hace falta. Hay muchos investigadores dando vuelta que
Dicen haber registrado demonios, entidades, fantasmas, etcétera, pero al final terminan siendo sombras, pareidolias, cosas que no tienen nada que ver con lo paranormal, y ahí es donde yo doy el hincapié. ¿Eres un investigador en terreno profesional o un investigador en terreno inexperto? Bueno, mi nombre es Gustavo Farías y pertenezco a UDIP, la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Para mí la investigación paranormal es un don, es un regalo. No solo desde el punto de vista del aprendizaje, no solo desde el punto de vista de uno aprender todos los días, sino desde el punto de vista de ayudar a las personas. Muchas de las personas que sufren estos fenómenos no entienden qué es lo que les pasa. Muchos no creen en un mundo sobrenatural, no creen en un mundo espiritual, no creen en que las energías pueden llegar a cambiar nuestras vidas, para bien o para mal. No solo alcanza con investigar, no solo alcanza con llevar nuestros equipos, no solo alcanza con ir al lugar, con documentar. También uno tiene que ayudar a esas personas. Y como siempre me gusta decir, no solo estamos para ayudar a los vivos, sino también para los que ya no están. Muchas veces esas energías que quedan estancadas acá necesitan de nuestra ayuda. Y es la tarea del investigador paranormal el guiarlos, el ayudarlos, el llevarlos a otro nivel. Las familias que nos llaman obviamente que sufren de todo esto, sufren de estas cosas extrañas que pueden llegar a ocurrirles. Y en la labor del investigador paranormal, además de resolver el problema, es ayudarlos a que no vuelva a ocurrir. Esa es la gran diferencia que hay entre un investigador paranormal y lo que se conoce como el ghost hunting. Que está bueno, es una técnica divertida donde los investigadores consiguen equipos de última generación y van a lugares embrujados o van a casas de familias, pero lo único que hacen es registrar y documentar el fenómeno. Y se van con ese video súper contentos debajo del brazo y muchas veces terminan en las redes sociales causando gran impacto. Tenemos la prueba de que algo raro existe. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con ese contenido que el ghost hunting acaba de obtener? No más que la difusión. Porque las familias siguen sufriendo, porque las personas siguen teniendo ese problema y porque esas energías, entidades, entes, espíritus, como quieran llamarle, siguen en el mismo lugar, estancados y pidiendo ayuda. Para mí ser investigador paranormal me ha llevado a comprometerme con muchas personas y cambiarles la vida. Algunas durante muchísimos años que aún tengo contacto siguen siendo felices, siguen habiendo encontrado una respuesta para sus problemas. Durante muchísimos años he visto cosas inexplicables, he resuelto muchísimos casos, he entrenado a muchos investigadores y he ayudado a muchas familias. Eso me ha llenado muchísimo, me ha abierto muchas puertas, me ha llevado a conocer cosas increíbles y las que me faltan por aprender, porque todos los días un investigador paranormal aprende algo nuevo. Todos los días un investigador paranormal tiene que buscar soluciones para lo que no lo hay. Y muchas veces experimentar y buscar un resultado. Y bueno, que encontrar la verdad sea el objetivo. Y cuando llegue ese día, que creo que todos vamos a ser en algún momento investigadores paranormales, como siempre lo digo, encontrar la verdad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Mi nombre es Israel Barrantes, soy desde Costa Rica y soy director del equipo de investigación paranormal CR. La investigación paranormal, pues, no es solo nada más buscar fantasmas o encontrar evidencias, es un análisis muy exhaustivo de lo que, pues, nos envían y las evidencias que también nosotros recabamos. Mucha gente, pues, tiene ahora, pues, la moda en YouTube, la moda en Facebook es, pues, entrar a Facebook o YouTube, hacer un live y hacer, pues, que un demonio te vio, que un demonio te tocó, un fantasma te tocó. Nosotros nos dedicamos a la investigación, pero no tanto a eso. O sea, sí hemos tenido experiencias paranormales en cementerios, en lugares embrujados, pero tratamos de manejar un bajo perfil, tratamos como de hacer las cosas un poquito más formal y pues obviamente creíble. Pues nuestro equipo consta alrededor de 7 personas, desde técnicos hasta clarividentes, y aparte de eso somos detectives psíquicos. La policía como el FBI, la CIA, tienen un departamento de recursos especial que pues este departamento lo usan solo en caso de que no puedan resolver algún crimen. Pues nosotros estamos trabajando en la misma línea, trabajando
pues con la policía tratando de esclarecer ciertos crímenes y hasta tratando de localizar los cuerpos de las personas que han sido asesinadas. Y bueno, mi persona pertenece a The Warren Legacy Foundation. Yo soy el director para los servicios de Latinoamérica, entonces pues también estamos trabajando de la mano con la gente de The Warren Legacy, pues con nuestro director Chris McKinnell. Entonces, un gran abrazo, bendiciones. Espero que hayan disfrutado enormemente la información que hubo en este video, de los profesionales que tuvieron, no solamente yo, sino ustedes, la suerte de escuchar, donde ellos les están diciendo perfectamente que es un investigador paranormal real y las diferencias gigantes que hay con los investigadores fake o los, no sé ni cómo llamarles en realidad, o urbex o personas que andan correteando por las casas abandonadas, por cementerio, que no son investigadores. No se confundan, esos no son investigadores. Son, algunos los llaman urbex, otros, pero son falsos investigadores. Los investigadores reales, recuerden la premisa de que ayudan familias, siempre. Gente, les mando un abrazo, espero que hayan disfrutado de este video. Obviamente, si les gustó, los me gusta, si los suscribís, se van a ayudar y mucho a que el canal siga creciendo. Les mando un abrazo y nos estamos viendo.